Audioescuelasabática.com. Lección número 14. Para el 31 de diciembre de 2022. Yo hago nuevas todas las cosas. Sábado 24 de diciembre. Para memorizar. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. Las Escrituras nos dan esta esperanza, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 13. Sin embargo, para algunos la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva, Apocalipsis capítulo 21, verso 1, parece una fantasía. Historias contadas por los poderosos que utilizaron la esperanza de una vida después de la muerte para ayudar a mantener a las masas bajo control. La idea es, aunque ahora sea duro para ti, un día tendrás tu recompensa en el cielo, o algo similar. Aunque algunos han usado de esa manera la esperanza futura presentada en la Biblia, ese abuso no cambia la verdad de las promesas que tenemos con respecto a los cielos nuevos y la tierra nueva. En los últimos días los burladores ridiculizarán nuestra bendita esperanza. Segunda de Pedro capítulo 3 versos 3 al 7. Pero sus burlas, tal como se predijo, podrían considerarse una prueba más de que lo que dice la Biblia es verdad, porque se burlan como lo predijo la Biblia. Durante esta semana reflexionaremos sobre la gloriosa promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva, incluyendo el templo celestial, la presencia de Dios, el fin de la muerte y las lágrimas, y el triunfo definitivo del amor de Dios. Audioescuelasabática.com. Domingo 25 de diciembre. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Para algunos seguidores de la filosofía griega, la idea de que algo sea físico significa que es malo. Por eso, para ellos es inconcebible pensar en un cielo real con personas reales en el futuro. En este pensamiento, para que sea cielo y para que sea bueno, debe haber un estado puramente espiritual, libre de las manchas que se encuentran en este mundo físico. Afirman que si algo es material, no puede ser espiritual, y si algo es espiritual, no puede ser material. En cambio, la Biblia habla del cielo en términos concretos, pero sin las limitaciones que impone la presencia del pecado. Escucha Isaías capítulo 65 versos 17 al 25, capítulo 66 versos 22 y 23, Segunda de Pedro capítulo 3 verso 13 y Apocalipsis capítulo 21 versos 1 al 15. ¿Cuál es el mensaje primordial de estos pasajes? Isaías capítulo 65 versos 17 al 25. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. No edificarán
para que otro la habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Isaías capítulo 66 versos 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Apocalipsis capítulo 21 versículos 1 al 5. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El libro de Isaías brinda vislumbres interesantes sobre cómo habría sido la tierra si Israel, como nación, hubiera permanecido fiel a su pacto con Dios. Isaías capítulo 65, versos 17 al 25, capítulo 66, versos 22 y 23. Comparar con Deuteronomio capítulo 28. Todo el entorno, con sus diversas expresiones de vida, habría crecido cada vez más hacia el plan original de Dios, es decir, previo a la entrada del pecado. Sin embargo, ese plan no se materializó de la manera esperada. Luego se estableció un nuevo plan, pero ahora por medio de la Iglesia, compuesta por judíos y gentiles de todas las naciones. Mateo capítulo 28 versos 18 al 20, Primera de Pedro capítulo 2 verso 9. Por lo tanto, debemos releer las profecías de Isaías desde la perspectiva de la Iglesia. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 13, Apocalipsis capítulo 21 versos 1 al 5. Comillas, en la Biblia se llama a la herencia de los bienaventurados una patria. Hebreos capítulo 11 versos 14 al 16. Allí el pastor divino conduce a su rebaño a los manantiales de aguas vivas. El árbol de vida da su fruto cada mes, y las hojas del árbol son para utilidad de las naciones. Allí hay corrientes que emanan eternamente, claras como el cristal, al lado de las cuales se mecen árboles que echan sus sombras sobre los senderos preparados para los redimidos del Señor. Allí las vastas planicies alternan con bellísimas colinas, y las montañas de Dios elevan sus majestuosas cumbres. En esas pacíficas llanuras, al borde de esas corrientes vivas, el pueblo de Dios, que por tanto tiempo anduvo peregrino y errante, encontrará un hogar. Conflicto de los siglos, página 733.
Muchos autores seculares que no tienen la esperanza de la eternidad como la presentan las Escrituras, han lamentado la falta de sentido de la existencia humana. Aunque están equivocados en cuanto al futuro, ¿por qué es difícil alegar en contra de su argumento sobre el sinsentido de la vida sin una esperanza futura? Presenta tu respuesta en la clase este sábado. Audioescuelasabática.com. Lunes 26 de diciembre, en el Templo de Dios. Algunos hablan del cielo, propiamente dicho como el santuario de Dios, pero el libro de Apocalipsis alude a un santuario templo específico dentro de la Nueva Jerusalén, donde se encuentran el trono de Dios y el mar de vidrio. Apocalipsis capítulo 4 versos 2 al 6, capítulo 7 versos 9 al 15, capítulo 15 versos 5 al 8. Allí, la gran multitud de santos de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas adorarán a Dios para siempre. Apocalipsis capítulo 7 versos 9 al 17. Compara Apocalipsis capítulo 7 versos 9 al 15 con el capítulo 21 versos 3 y 22. ¿Cómo podemos armonizar la descripción de la gran multitud de los redimidos que sirven a Dios día y noche en su templo, Apocalipsis capítulo 7, verso 15, con la afirmación de que Juan no vio ningún templo en la Nueva Jerusalén, Apocalipsis capítulo 21, verso 22? Apocalipsis capítulo 7, versos 9 al 15. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean para nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Apocalipsis capítulo 21 versículos 3 y 22. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. El santuario templo celestial siempre ha sido el lugar donde las huestes celestiales adoran a Dios. Pero con la aparición del pecado, ese santuario se convirtió también en el lugar desde donde se ofrece la salvación a la humanidad. Cuando termine el problema del pecado, el santuario celestial retornará nuevamente a su función original. En Apocalipsis capítulo 21, verso 22, Juan el Revelador informa que ya no vio un templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo.
Pero ¿significa eso que ya no hay casa de Dios donde sus criaturas puedan ir a tener una comunión especial con Él? De ninguna manera. R.M. Davidson. El santuario. El libro de Apocalipsis presta especial atención al ser que recibe adoración y a quienes lo adoran. Esta adoración celestial se centra en Dios y en el Cordero. Apocalipsis capítulo 5 verso 13, capítulo 7 verso 10. Como siempre y como debe ser, Cristo es el centro de la adoración. Los adoradores son quienes han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis capítulo 7 verso 14. Son un testimonio vivo del poder redentor y transformador de Dios. Cantan alabanzas a Dios por quien es Él y por lo que hizo por ellos. Apocalipsis capítulo 21 verso 3 dice: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Estos versículos reflejan mucho otros pasajes. Jeremías capítulo 32, verso 38, Ezequiel capítulo 37, verso 27, Zacarías capítulo 8, verso 8, Hebreos capítulo 8, verso 10. ¿Qué significa para nosotros ahora que todavía estamos en la tierra? ¿Que Dios será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo? ¿Cómo vivimos esta asombrosa verdad ahora? Audioescuelasabática.com. Martes 27 de diciembre. En la presencia de Dios. La Biblia dice que Dios habita en luz inaccesible. Primera de Timoteo capítulo 6 verso 16, y que a Dios nadie le vio jamás. Juan capítulo 1 verso 18. Primera de Juan capítulo 4 verso 12. ¿Significa esto que los santos nunca verán a Dios el Padre en el cielo? En absoluto. Es evidente que el hecho de no ver a Dios se refiere a los seres humanos después de la caída, porque hay varios indicios en las Escrituras de que los santos realmente lo verán en el cielo. Escucha Mateo capítulo 5 verso 8, Primera de Juan capítulo 3 versos 2 y 3 y Apocalipsis capítulo 22 versos 3 y 4. ¿Qué nos dicen estos pasajes acerca del privilegio supremo de ver a Dios? Mateo capítulo 5 verso 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Primera de Juan capítulo 3 versos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Apocalipsis capítulo 22 versos 3 y 4. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. El mismo apóstol Juan, que declaró que a Dios nadie le vio jamás, Juan capítulo 1 verso 18, Primera de Juan capítulo 4 verso 12, pero también declara que le veremos tal como Él es, Primera de Juan capítulo 3 versos 2 y 3, y que veremos su rostro. Apocalipsis capítulo 22 versos 3 y 4. Puede ser debatible si estos pasajes se refieren a Dios el Padre o a Cristo, pero todas las dudas se desvanecen a la luz de la propia declaración de Cristo. Comillas, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo capítulo 5 verso 8. Qué privilegio será para los redimidos adorar a Dios en su templo,
pero el privilegio supremo de todos será ver su rostro. Comillas, el pueblo de Dios tiene el privilegio de tener comunión directa con el Padre y con el Hijo. Ahora vemos en un espejo, confusamente. 1 Corintios capítulo 13, verso 12. Contemplamos la imagen de Dios reflejada, como en un espejo, en las obras de la naturaleza y sus tratos con los hombres. Pero entonces lo veremos cara a cara, sin velo que nos lo oculte. Estaremos en su presencia y contemplaremos la gloria de su rostro. Conflicto de los siglos, página 735. Observa en algunos de los versículos de hoy el vínculo entre la pureza y el hecho de ver a Dios. Los de limpio corazón verán a Dios. El que verá a Dios se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera de Juan capítulo 3, verso 3. Lo que estos versículos revelan es que Dios debe hacer una obra en nosotros ahora, que nos ayude a prepararnos para el cielo. Aunque, en definitiva, la muerte de Jesús es la que nos garantiza el derecho al cielo, pasaremos por un proceso de purificación, aquí y ahora, que nos ayudará a prepararnos para nuestro hogar eterno. Y el centro del proceso de purificación es la obediencia a su palabra, gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Escucha 1 de Pedro capítulo 1, verso 22. ¿Cómo nos revela este texto el vínculo entre la obediencia mediante el Espíritu y la purificación? ¿Qué tiene la obediencia que nos purifica? Específicamente, ¿cómo dice Pedro que se manifestará nuestra obediencia? 1 de Pedro capítulo 1, verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Audioescuelasabática.com. Miércoles 28 de diciembre. No más muerte ni lágrimas. La teoría de un alma inmortal que sufre eternamente en un infierno, siempre en llamas, contradice la enseñanza bíblica de que en el cielo nuevo y la tierra nueva ya no habrá muerte ni habrá más llanto. Apocalipsis capítulo 21, verso 4. Si fuera cierta la teoría de un infierno eterno y ardiente, entonces la segunda muerte no erradicaría el pecado ni a los pecadores del universo, sino que solo los confinaría en un infierno eterno de dolor y llanto. Es más, en este caso, el universo nunca se restauraría completamente a su perfección original. Pero alabado sea el Señor, porque la Biblia pinta un cuadro completamente diferente. Escucha Isaías capítulo 25, verso 8, y Apocalipsis capítulo 7, verso 17, y capítulo 21, verso 4. ¿Qué consuelo y esperanza pueden traernos estos pasajes en medio de las pruebas y el sufrimiento de este mundo actual? Isaías capítulo 25, verso 8. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Apocalipsis capítulo 7, verso 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis capítulo 21, verso 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La vida puede ser muy dura, injusta, cruel.
El frío abrazo de la muerte violentamente nos arrebata a algunas personas muy entrañables para nosotros. Otras llegan sutilmente a nuestra vida, nos roban los sentimientos y luego se van como si nada hubiera pasado. Qué terrible es ser traicionado por alguien a quien amamos y en quien confiamos. Hay momentos en los que, con el corazón roto, hasta podemos preguntarnos si vale la pena seguir viviendo. Sin embargo, independientemente de nuestros pesares, Dios siempre está dispuesto a enjugar toda lágrima de nuestras mejillas. Pero algunas de nuestras lágrimas más profundas seguirán fluyendo hasta ese glorioso día en que la muerte, el dolor y el llanto dejarán de existir. Apocalipsis capítulo 21 versos 1 al 5. Podemos confiar en que en el juicio final Dios tratará a cada ser humano con justicia y amor. Todos nuestros seres queridos que murieron en Cristo resucitarán de entre los muertos para estar con nosotros por toda la eternidad. Los que no son aptos para la vida eterna finalmente dejarán de existir, sin tener que vivir en un cielo para ellos, comillas, desagradable o en un infierno que arda eternamente. Nuestro mayor consuelo proviene de la manera justa en que Dios trata a todos. Cuando la muerte deje de existir definitivamente, los redimidos exclamarán con júbilo: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Primera de Corintios capítulo 15, versos 54 y 55. El Señor prometió que en el cielo nuevo y la tierra nueva que creará, de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Isaías capítulo 65, verso 17. Esto no significa que el cielo será un lugar de amnesia, sino que el pasado no socavará el gozo perdurable del cielo. ¿Quién no ha sentido aquí los injustos estragos de la existencia humana? Especialmente en esos malos momentos, ¿cómo podemos aprender a confiar y en lo posible regocijarnos en la bondad y el amor de Dios? Audioescuelasabática.com. Jueves 29 de diciembre. Su nombre en sus frentes. Escucha Apocalipsis capítulo 22 versos 3 al 5. ¿Cómo podemos tener la seguridad de que estaremos entre aquellos que tendrán el nombre de Dios escrito en la frente? Es decir, ¿podemos estar seguros? Apocalipsis capítulo 22 versos 3 al 5. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Después de la rebelión de Lucifer y la caída de Adán y de Eva, Dios podría haber destruido a los dos pecadores. Sin embargo, como expresión del amor incondicional por sus criaturas, Dios estableció un plan misericordioso para salvar a todos los que acepten lo que Él les ofrece. Esto es lo que se conoce como el plan de salvación, que aunque existía aún antes de la creación de la tierra, Efesios capítulo 1 versos 3 y 4, Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 9, Tito capítulo 1 verso 2, Apocalipsis capítulo 13 verso 8, la primera vez que se dio a conocer fue a la humanidad en el Edén, inmediatamente después de la caída. Luego se reveló aún más en los tipos y las sombras del servicio del santuario hebreo,
Éxodo capítulo 25, y posteriormente tuvo su máxima expresión en la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Ver Romanos capítulo 5. En el centro del plan de salvación está la promesa de vida eterna sobre la base de los méritos de Jesús, para todos los que acepten por fe la gran provisión hecha en la cruz. Antes de la cruz y después de la cruz, la salvación siempre ha sido por fe, nunca por obras, por más que las obras sean una expresión natural de nuestra salvación. Pablo escribió acerca de Abraham, quien existió mucho antes de la venida de Cristo, como un ejemplo de salvación por la fe. Comillas, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Romanos capítulo 4 versos 2 y 3. ¿Cómo nos ayudan estos versículos a entender de qué se trata la salvación por fe? Entonces, podemos tener la seguridad de la salvación si aceptamos a Jesús, nos entregamos a Él, reclamamos sus promesas, incluyendo las de una nueva vida en Él, y nos apoyamos totalmente en sus méritos y nada más. Abraham creyó y esto se le tomó en cuenta como justicia. Con nosotros funciona igual. Por consiguiente, esto es lo que significa tener su nombre escrito en nuestra frente. Si lo tenemos escrito allí en este momento y no nos apartamos de él, entonces también estará escrito en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Audioescuelasabática.com. Viernes 30 de diciembre. Para estudiar y meditar, lee Elena de White, El conflicto de los siglos, El fin del conflicto, páginas 732 a la 738, La segunda venida y el cielo, La tierra renovada, páginas 207 a la 226, La escuela celestial, páginas 227 a la 248, El día se acerca, páginas 249 a la 260, El cielo puede comenzar ahora, páginas 261 a la 276, La música del cielo, páginas 277 a la 288, Llamados a estar allí, páginas 289 y 299. La cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. En el Cristo glorificado contemplarán al Cristo crucificado. Nunca olvidarán que el ser cuyo poder creó los innumerables mundos y los sostiene a través de la inmensidad del espacio, el amado de Dios, la majestad del cielo, a quienes los querubines y los serafines resplandecientes se deleitan en adorar, se humilló para levantar al hombre caído. Nunca olvidarán que llevó la culpa y la vergüenza del pecado y sintió el ocultamiento del rostro de su Padre, hasta que la maldición de un mundo perdido quebrantó su corazón y le arrancó la vida en la cruz del Calvario. Que el hacedor de todos los mundos, el árbitro de todos los destinos, dejase su gloria y se humillase por amor al hombre, despertará eternamente la admiración y la adoración del universo. Conflicto de los siglos, página 709. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está limpio. Una misma pulsación de armonía y júbilo late a través de la vasta creación. El ser que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito.
Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más grande, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en gozo perfecto que Dios es amor. Conflicto de los siglos, páginas 736 y 737. Preguntas para dialogar. 1. Muchos cristianos secularizados viven como si este mundo fuera a durar para siempre. Lucas capítulo 12, versos 16 al 21. ¿Cómo podemos equilibrar nuestros ideales terrenales con nuestras prioridades celestiales? ¿Cómo podemos protegernos de lo que Jesús nos advirtió en Lucas capítulo 12? 2. Si el cielo comienza aquí, ¿qué debemos hacer para transformar nuestro hogar y nuestra vida personal en pequeñas expresiones de los principios celestiales? 3. Medita sobre la pregunta planteada al final de la lección del domingo. ¿Cuál es la lógica detrás del pesimismo de quienes no creen en la vida eterna? Al mismo tiempo, también algunas de estas personas parecen llevar una vida bastante feliz, aunque no expresan ninguna esperanza futura. ¿Cómo crees que lo logran? Es decir, ¿cómo pueden vivir hasta con cierta satisfacción sin haber abrazado la promesa de algo más allá de esta vida? www.audioescuelasabática.com y Corporación Nuestra Esperanza presentó Guía de Estudio de la Biblia, Lecciones de la Escuela Sabática para Adultos, trimestre octubre-diciembre de 2022, La vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Lector Raúl Benjamín Bustamante Ibarra. Director web Arnaldo González.